Aleluya, bendito el nombre del Señor. Dele fuertes aplausos al que vive y reina. Amén por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Bien, hemos iniciado este año y finalizado el año anterior hablando de lo que representa y debe representar para nuestras vidas conocer al Dios Creador. Amén. Y saber que la manifestación del Espíritu Santo se da en nosotros precisamente a través de la manifestación del poder y el don de creación que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Bien, lo hemos abordado desde la perspectiva del libro de Génesis en el capítulo 1 anteriormente, y hemos hecho el paralelismo con el libro de Génesis capítulo 1 con el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Amén. Y hemos visto el paralelismo que existe con respecto a la definición de Dios como creador y lo que significa y implica. Pero ahora vamos a ver en estos 40 minutos, vamos a ver cómo opera esa creación en nuestra vida. De qué manera debe operar esa creación en nuestra vida. Y si el Espíritu nos permite también nosotros saber cómo podemos desarrollar lo que humanamente en este tiempo se conoce como creatividad para algunos, innovación para otros, ¿ok? O formas disruptivas, por ejemplo, de abordar los problemas y las situaciones a las cuales nos enfrentamos diariamente. Así que vamos a irnos a la palabra del Señor y vamos a tocar en esta ocasión en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Amén. Capítulo 14 del Evangelio de Juan. Nos dice la palabra del Señor en el capítulo 14, verso 26 del Evangelio de Juan, de la siguiente manera. Mas en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios. Señor, ayúdanos a preparar nuestros corazones y nuestra mente, Señor. Y remover de nuestra mente, Señor, cualquier experiencia o cualquier fortaleza, cualquier argumento que hasta hoy hemos tenido con respecto al propósito al cual tú nos has llamado, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, por eso sabemos que necesitamos menguar, porque a veces nuestro ego nos lleva a presentar resistencia a tu palabra y al mover del Espíritu Santo en medio nuestro. Usa pues, oh Dios, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos, iglesia, y cuando nos sentamos le damos un fuerte aplauso al Señor. Los aplausos deben ser para honrar al Dios Todopoderoso, amén, pero también tienen otra función, despertarnos a nosotros. Aleluya, como aquella persona que cuando ronca se despierta, asustada. Okay. ¿Usted no lo ha pasado? Yo me cuento entre ellos. Cuando ronco yo mismo me despierto. Así que, asustado. Bien, vamos a lo que vemos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Nos habla y uno diría, bueno, vamos a hablar de la doctrina del Espíritu Santo. No, pero vamos a hablar del Espíritu Santo en esa función que el Espíritu Santo ejerce en nuestra vida y qué es lo que se tiene que manifestar y expresar en nosotros. Así que en esta noche vamos a enseñar y a compartir un poco la palabra del Señor. Así que vamos a pedirle al que tiene lejos o al que tiene cerca, no me estés mirando, ni me estés mandando señales, ni me estés dando chat porque necesito concentrarme. ¿Okay? Y posiblemente el frío que sintamos en este momento es un frío necesario, porque cuando uno está en una situación en invierno en los países del norte o de Sudamérica, donde hay estaciones invernales y cae nieve, se tienen que encerrar en sus casas porque no aguantan el frío. Y cuando uno se cierra en la casa porque no aguanta el frío, lo único que puede hacer es leer, es meditar y reflexionar.
Los que no leen y no meditan y no reflexionan, entonces se deprimen. Pero nosotros estamos en la iglesia, así que todo tiene un propósito en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios es sabio, Dios sabe que hay momentos en que al ser humano hay que hacerle un alto para que el ser humano simplemente se siente y haga sentado y calmado lo que no puede hacer el resto del tiempo. Aquí la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, hablando a los discípulos, les habla con respecto al Consolador. Y le dice claramente la razón de ser del Consolador y el propósito del Consolador en la vida de los discípulos. Le dice que Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Así que la primera función del Espíritu Santo en nuestra vida, después de convencernos de pecado, de justicia y de juicio, es enseñarnos. Amén. ¿Y por qué necesitamos aprender del Espíritu Santo? Necesitamos aprender del Espíritu Santo porque resulta ser que en esta nueva vida nosotros no tenemos mucho conocimiento. Y como no tenemos mucho conocimiento, necesitamos al Dios Todopoderoso en la manifestación del Espíritu Santo para que Él nos enseñe las cosas que son necesarias para poder andar en esta nueva vida. Amén. Entonces esa es la función. Así que si nosotros usted tiene algún problema de que no sé qué estoy haciendo, no sé cuál es el propósito en este caminar, no sé si estoy en la nueva vida en Cristo Jesús o si todavía estoy en la vieja. A veces siento que estoy en la vieja y a veces siento que estoy en la nueva y a veces yo no sé dónde estoy. Entonces inmediatamente usted necesita ir al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le enseñe y le diga, ¿sabes qué? Benito, todavía estás en la vieja vida. Necesitas cambiar y corregir esto y esto y esto porque esas cosas tuvieron que haber pasado y tuvieron que haber muerto y si no la vamos a matar entre tú y yo. Entonces inmediatamente nosotros sabemos que necesitamos al Espíritu Santo para que nos enseñe. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos enseñe todas las riquezas que Dios nos ha dado en esta nueva vida en Cristo Jesús. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos enseñe cuál es el don que hemos recibido de parte de Él y cómo tenemos que administrar ese don. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos muestre el camino y las artes espirituales y divinas para que podamos fructificar en Él. Necesitamos al Espíritu Santo. Y hay uno de los elementos que nosotros muchas veces desconocemos de parte de la función del Espíritu Santo. Es que cuando nosotros nos vamos al libro de Génesis, nosotros nos damos cuenta que el Espíritu Santo, después que se da la palabra y Dios crea los cielos y la tierra, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Y decíamos y sacamos de esa enseñanza que el Espíritu Santo tiene la función de reordenar las cosas, darle orden a las cosas, pero también tiene la función precisamente de crear las cosas. Amén. Entonces, para que nosotros comprendamos esa función, si la función creadora pertenece al Espíritu Santo y nosotros hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, necesitamos al Espíritu Santo para que tomemos conciencia de las cosas nuevas que Dios ha creado en nosotros y de las capacidades y de las habilidades, de los dones y talentos que Dios nos ha dado y nos ha dotado para esta nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Y eso es fundamental en nuestro caminar. Por eso cuando hablamos de enseñar y la función del Espíritu Santo de enseñarnos, es fundamental que nosotros comprendamos que dentro de esas funciones es que nosotros reconozcamos lo que perdimos en el paraíso. Y lo que Dios en Cristo Jesús, por medio de su sacrificio, nos ha regresado a nosotros. Por eso hemos vuelto a nacer, porque nuestra naturaleza caída ha muerto. Y hemos venido a tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa nueva vida es una vida de reconciliación con el Dios Padre poderoso en el cual estábamos enemistados por causa del pecado. Amén. Y como estábamos enemistados, no teníamos los mismos dones, o todo en nuestra vida estaba confuso. Estábamos errados, estábamos confundidos antes de aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador y que el Espíritu Santo viniese a morar en nosotros. Amén. Así que el Espíritu Santo va a ordenar en nosotros todas las cosas, pero nos va a dar claridad y conciencia plena de qué cosas nos ha dado Dios, qué capacidades, qué habilidades, qué dones y qué talento nos ha dado Dios.
y para qué nosotros tenemos que darle uso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es fundamental, porque de nada sirve que tú puedas crear algo si lo que has creado no tiene conciencia de lo que puede hacer, hasta dónde puede llegar. Es lo que nos pasa a todos cuando compramos, por ejemplo, un televisor nuevo. Cuando compramos un televisor nuevo, nosotros compramos el televisor. Compramos este televisor con esta pantalla plana, etcétera, etcétera. Pero no sabemos lo que el televisor puede hacer. No sabemos lo que puede realizar. Entonces tiene un manual de uso, pero nosotros, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos con el manual de uso es lo primero que botamos con la cajeta. Aparte de que en la cajeta echamos toda la basura que tenemos en la casa porque nos permite economizar bolsas, entonces todo lo metemos en la cajeta. Y nos quedamos con el televisor y lo único que tenemos en el televisor es el control. Pero el control solo nos dice prende y apaga. Pero no sabemos qué más hace el televisor, qué podemos lograr, hasta dónde podemos llegar y qué podemos alcanzar. Entonces vivimos ignorantes y limitados. Así somos nosotros en Cristo Jesús cuando no tenemos una comunión con el Espíritu Santo. Somos una nueva creación, pero no sabemos ni para qué servimos, ni para qué estamos aquí y qué es lo que vamos a hacer, ni tampoco cuál es nuestra potencialidad en Cristo Jesús. Durante este año, el propósito del Espíritu Santo a través del ministerio Jesucristo Imperio de Vida es ayudarnos a descubrir esas capacidades que Dios ha puesto en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente ayudarnos a descubrir las capacidades, sino a usarlas conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque en este año el ministerio, los que conocen la misión y la visión de Jesucristo Imperio de Vida, y si no la conocen pueden ir a la página del ministerio, ahí está la misión y la visión de Jesucristo Imperio de Vida, es poner en práctica los principios y las enseñanzas de la palabra para que nuestras vidas manifiesten que somos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? En un resumen simple. Por eso es que el propósito de este año no está fuera de la visión del Ministerio Jesucristo Imperio de Vida. Está en la misión del Ministerio Jesucristo Imperio de Vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y le estamos dando realización a ese propósito. ¿Quiénes? Nosotros somos los que estamos llamados a darle esa realización. Cada uno de los que estamos aquí, de los que no pueden venir un día miércoles y de los que nos siguen por las redes sociales, todos tenemos un propósito y una finalidad. Por eso no podemos desconectarnos. No podemos desconectarnos del hacer ministerial. No podemos desconectarnos de las enseñanzas y de las predicaciones. No podemos desconectarnos del tiempo de oración. Y tampoco podemos desconectarnos del tiempo de ayuno y el tiempo personal de reflexión sobre la palabra del Señor. Porque todo tiene que conducirnos a un punto y a un lugar. Se acabó el tiempo de ser meros espectadores o meros oidores de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a otro nivel de hacedores de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Por eso nos damos cuenta cuando vamos a Génesis capítulo 1, versículos 26 y versículo 27, si lo podemos poner en la pantalla. En Génesis capítulo 1 Dios dice algo muy claro y muy contundente. La primera vez lo vimos de la perspectiva de Dios. Ahora vamos a verla de la perspectiva de nosotros los seres humanos. ¿Ok? Dice en el capítulo 1 del libro de Génesis 20, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Punto. Punto y coma. Pero en ese momento nosotros tenemos que partir de todo lo que dice el capítulo 1 anteriormente. Dios está creando. Todo lo que existe antes de ese versículo y aún en ese versículo es Dios creando. Así que desde el momento en que Dios manifiesta, Elohim, en la pluralidad manifiesta, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, está implícito que también al hombre le ha dado la capacidad de crear. ¿Cuántos dicen amén? Porque todo lo que la presentación de Dios hasta ese versículo es el Dios creando todas las cosas. Y si se detiene, ahora vamos a crear al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, le está diciendo que ese hombre va a tener la capacidad
también de ser creador. Por eso en la doctrina rabínica y aún en la teología cristiana, el hombre se considera en el versículo 26 como co-creador de Dios, pero no creador en la misma dimensión de Dios. ¿Por qué? Por lo que dice posteriormente el versículo. Y dice: y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En otras palabras, si usted hace algo en su casa, por ejemplo, si usted se dedica y hace un dulce en su casa, y usted prepara su dulce, etcétera, etcétera, y usted mira su dulce, inmediatamente usted se dice: yo hice el dulce. Así que como yo hice el dulce, yo voy a compartir el dulce con otras personas que cuando lo coman van a decir: ¡oh, qué rico el dulce! ¡Qué buena repostero, qué buen repostero eres! Inmediatamente esa es la fase que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Pero a ninguno se le ocurre en un momento determinado, cuando está haciendo el dulce: ¿sabes qué? Voy a invitar a mis hijos, voy a invitar a mi amiga a que junto conmigo hagamos el dulce. Porque cuando nosotros hacemos eso, ¿qué estamos compartiendo? Estamos compartiendo la creación del dulce y la receta del dulce. Bueno, Dios hizo eso con nosotros. Él hizo el mundo y todo lo que creó, el cielo y la tierra, las aguas, los animales y todo eso lo hizo Él. Y después le dice al hombre: ahora te hago a ti, pero tú vas a encargarte de dominar sobre todo lo que yo he creado. Es más, y le dice a Adán: tu responsabilidad en el Edén es darle nombre a todo eso. No le dice a Adán otra cosa: tú tienes que darle nombre, tú tienes que cultivar el huerto. Espera un momento. Es que lo está haciendo en ese momento, está haciendo a Adán copartícipe de la creación. Desde el momento que Adán iba a tener que darle nombre a los animales, y de dónde le iba a venir la inteligencia, de dónde le iba a venir el conocimiento para poder nombrar a los animales. ¿Por qué? Porque Adán, el poder de nombrar a los animales, le estaba dando el mismo poder que Dios tenía de decirle a cada cosa que viniera a la existencia. Se le está dando un poder similar. Por eso nosotros sabemos que el poder de la palabra es indiscutible, porque Dios dio la palabra. El centurión romano lo comprendió muy claramente. Cuando va donde Cristo Jesús y le habla de la autoridad, ¿y qué le dice el centurión? Da la palabra y mi siervo sanará. ¿De dónde le llegó al centurión ese conocimiento y esa revelación que ningún judío en esa época tenía con respecto a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque él reconocía que Jesucristo podía dar la palabra y el siervo sanaría. Tenía el poder de crear la sanidad, crear nuevamente las cosas, eliminar la enfermedad y que la persona volviese a restablecerse y tener la salud. Y Cristo Jesús dice con respecto a cada uno de nosotros que nosotros cosas mayores que esta haremos. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Está bien que no aplaudamos lo suficiente, no hay ningún problema. Estamos en el mes de enero, pero seguramente a mitad de año tendremos que aplaudir eufóricamente, no solamente porque declaramos que creemos la palabra, sino porque la hemos visto manifestarse y puesta en práctica. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Esto es importante que cada uno de nosotros reconozcamos. Dios ha puesto eternidad en nosotros, pero también nos ha dado la facultad también de crear. Pero nuestra facultad de crear no es como la de Dios. Miremos solamente esta cruz que tenemos aquí al frente. Está hecha de una madera, de un árbol que nosotros no plantamos, ¿verdad? De un árbol que siquiera nosotros regamos en ningún momento. Sin embargo, que alguien cortó. Y cuando alguien cortó el árbol, otro lo fue rebanando y lo fue preparando hasta que llegó el hermano José en ese momento y dijo: yo quiero esa tuca porque hay que hacer una cruz, porque mi pastora quiere una cruz de madera en el púlpito, ¿verdad? Entonces el árbol fue cortado para que parte del árbol viniese a ser una cruz que permitiera guiar toda la predicación y la enseñanza de la palabra en el púlpito de Jesucristo, imperio de vida. Pero ahí se ve un Dios que crea el árbol y un ser humano
que crea un púlpito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿somos creadores o no somos creadores? Porque Dios nos pone en nuestras manos una serie de recursos para que nosotros determinemos qué hacemos con ellos. Dios pone en nuestras manos un cuchillo y nosotros determinamos qué queremos hacer con el cuchillo. Si nosotros queremos partir la carne para compartirla con los demás, queremos partir el pastel que hicimos anteriormente y compartirlo con los demás, o si con ese cuchillo queremos cortar a alguien, queremos cortarnos a nosotros o queremos matar a alguien, pero la decisión de qué hacemos con él la tenemos que tomar nosotros. ¿Y qué nos guía a tomar la decisión correcta? Precisamente la relación con el Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra. Eso es lo que nos guía a saber cómo nosotros vamos a utilizar nuestras capacidades y las habilidades que Dios nos ha dado. Para el judaísmo, por ejemplo, ellos consideran que simplemente la palabra del Señor, la palabra de Dios, los ayuda a saber hacer lo que es correcto. Que ellos no se tienen que quebrar la mente, ni tienen que expurgar y explorar el corazón para saber qué tengo que hacer en esta situación. Ellos simplemente van a la palabra del Señor y la palabra les dirige sobre qué tienen que hacer en determinada situación. Pero ellos no tienen al Espíritu Santo. Pero nosotros sí tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de la palabra. Y el Espíritu de la palabra nos dice a nosotros qué nosotros tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Todos los que estamos aquí tenemos el potencial de crear cosas nuevas. Y crear cosas nuevas y mejores y diferentes. Porque hemos tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Hemos sido creados de nuevo. Y al ser creados de nuevo, las distorsiones que había en nuestro corazón, las distorsiones y las confusiones que habían en nuestra mente, tuvieron que exterminar y cesar. Antes estábamos confundidos. No sabíamos lo que teníamos que hacer. No sabíamos si la vida que teníamos era la vida correcta. No sabíamos si había otra vida. Y muchas veces en esa confusión tratamos de vivir las vidas de otros, porque teníamos miedo de vivir nuestra vida. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, Cristo nos muestra nuestra nueva vida. Cristo va eliminando nuestras confusiones por medio del Espíritu Santo de nuestra mente y de nuestro corazón. Y vemos con claridad, solamente de esa manera nosotros podemos comprender y entender cómo un drogadicto cuando conoce a Cristo Jesús deja la droga. ¿Por qué lo hace? Porque es nueva creación. La confusión de su corazón y de su mente son reemplazadas por el orden que el Espíritu Santo pone en el corazón y en la mente. Y él se da cuenta, no necesito la droga para seguir viviendo. No necesito la bebida para seguir viviendo. No necesito el juego para seguir viviendo. No necesito nada de lo que yo pensaba que era vivir para seguir viviendo. Ahora sé cómo debo vivir porque ahora Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es parte, para poder desarrollar la creatividad en nosotros, tenemos que tener plena conciencia de que somos nueva criatura, de que hemos sido creados nuevamente. En primera de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo escribe a partir del versículo 47 en adelante, que así como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, también vamos a traer la imagen del celestial, nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que hasta que conocemos a Cristo tenemos una imagen del terrenal. Pero cuando somos creados de nuevo, venimos a tener la imagen del celestial, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vemos el mundo de manera diferente. Y al verlo de manera diferente, encontramos otra forma de hacer las cosas. Encontramos finalmente la forma correcta de hacer las cosas y las formas correctas de vivir. Eso es lo que hace la nueva creación en nosotros. Y encontramos las soluciones a los problemas propios y a los problemas de personas que se acercan a nosotros. Porque lo vemos desde otra perspectiva, desde otro enfoque. Lo vemos con los ojos espirituales. Ya no lo vemos con los ojos terrenales o los ojos carnales. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la función principal. En este camino de la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, tiene que expresarse a través de, primero, manifestar que somos nueva creación en Cristo Jesús.
Y segundo, a través de nuestras acciones, nosotros dar a conocer el poder creador de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esa se convierte ahora en nuestra responsabilidad, en nuestra meta durante este año. Así como usted agarra una naranja y usted puede decidir si se la tira a su hijo o si hace un jugo de naranja con ella. Usted lo decide, ¿cierto? Usted tiene que utilizar su creatividad. Y usted dice, le voy a tirar contra la pared para que rebote y lo alcance. Usted puede desarrollar la creatividad, pero puede desarrollarla para hacer bien, por ser nueva creación en Cristo Jesús. Esas son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Pero ¿cómo las preparó de antemano? ¿Por qué? Porque ese hombre va a nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, mi espíritu va a estar en ese nuevo hombre. Y al estar en ese nuevo hombre, ese hombre va a estar conectado conmigo y le van a fluir las ideas, le van a fluir los pensamientos, le van a fluir los sentimientos y las emociones correctas para que él pueda poder realizar las nuevas obras, las que antes no podía hacer, porque no me conocía a mí. Es lo que nos enseña la palabra del Señor. Por eso nosotros sabemos en Jesucristo Imperio de Vida que el Espíritu Santo no se reduce simplemente a hablar en lenguas, ni tampoco se reduce a sentir una emoción, una sacudida o un fuego en esto. El Espíritu Santo va más allá en nuestra vida. El Espíritu Santo tiene mucho más para darnos. Por eso la oración al inicio de esta enseñanza, parte predicación, es que nosotros liberemos nuestra mente de las barreras, de los argumentos y de las fortalezas y de las limitaciones que muchas veces nos ponemos a nosotros mismos, que nos dicen que no puedo hacer esto, o que no sé hacer esto, y que no sé cómo hacer esto. Esas limitaciones tienen que borrarse de nuestra mente. Tenemos que superar esas barreras que nos llevan a la inactividad o a la inacción, que nos impiden hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su eternidad en nosotros. El poder de Dios actúa en nuestra vida. Nosotros lo que tenemos que garantizar es esa conexión con el Espíritu Santo para poder lograr lo que sea. Y no solamente en el ámbito espiritual. Pero cuando estuvimos estudiando para este tema, viendo los aspectos dentro de la teología, etcétera, etcétera, toda la teología limita la creatividad que Dios pone en el hombre a solamente asuntos que tienen que ver dentro de la iglesia. Y yo me decía, un Dios sin límite solamente va a limitar al hombre a un solo aspecto. Y decían cosas ciertas, sí, en la construcción del tabernáculo, en la construcción del templo, en la construcción del arca de Noé, perfecto, son ejemplos. Pero es que esa creatividad se mueve también en mi trabajo, se mueve también en mi casa y en mi familia, se mueve también para el negocio, se mueve también para enfrentar situaciones y conflictos comunitarios, se mueve en todos los ambientes, porque Dios no está limitado. Y si el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sabemos que es Dios y mora en mí, yo tampoco estoy limitado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la creatividad no se limita a lo que necesitamos aquí en la iglesia. La creatividad también se expande a nuestro trabajo, a nuestro hogar, a nuestro negocio y a nuestra vida diaria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué tenemos que comprenderlo así? Porque muchos de los inventores y los creadores de la humanidad en los últimos 500 años han sido esencialmente cristianos. ¿Y de dónde les nacieron las ideas? De su conexión profunda con el Dios a quien servían. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros, algo ha ocurrido que esa parte ha sido atrofiada y ha quedado dormida. Y hemos permitido que la religiosidad nos encierre en cuatro paredes, no solamente porque aquí encontramos paz como si esto fuera un consultorio de catarsis. No, lo hemos creído así, pero nos hemos olvidado que ese Dios nos prepara para vivir en un mundo siendo diferentes, pero aún sirviendo a un Dios todopoderoso.
y dándolo a conocer y expresando todo el potencial que Él ha puesto en nuestro corazón y que también ha colocado en nuestra mente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cambiamos totalmente el concepto y debemos cambiarlo en una forma radical. ¿Y por qué tenemos que cambiarlo en una forma radical, hermano? Porque estamos en un tiempo en que esto tiene que empezar a expresarse. El libro de Daniel, en el capítulo 12, en los primeros versículos del capítulo 12, habla precisamente de los entendidos y habla también de que la ciencia aumentará y habla también de los que enseñan justicia, etcétera, etcétera. Habla de personas que tienen que manifestar el poder de Dios y el conocimiento y la sabiduría de Dios a un mundo que no conoce a Dios. Y que también servirán a la humanidad a través del conocimiento que Dios le da y la inteligencia que Dios pone en ellos y la sabiduría que Dios pone en ellos. Nosotros somos esa generación. Porque la última generación no es la generación que está metida en una alcoba orando, esperando que Cristo venga a rescatarla. La última generación es una generación que está haciendo la obra que el Señor nos ha puesto sin ningún tipo de limitaciones. ¿Cuántos dicen amén? Y debemos saber y ser entendidos en las señales de los tiempos. Y tenemos que entender las señales de los tiempos. Y al entender las señales de los tiempos, nosotros tenemos que darnos cuenta que todo ocurre por la voluntad de Dios. Y que Dios, cuando permiten que las cosas ocurren, las permiten para que sus elegidos, los que Él llamó y eligió, encuentren el terreno propicio para poder expresarse y poder manifestar y darle la gloria a Dios. Y que la humanidad reconozca que es Dios quien lo ha hecho en nosotros. Que no somos ni arrogantes, ni soberbios, ni ególatras, sino que somos hijos e hijas de un Dios todopoderoso, al quien le damos gracias por lo que somos, lo que hacemos y lo que obtenemos y realizamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es fundamental. ¿A quién se le hubiese ocurrido hace algunos meses que la cultura LGTB en el mundo estuviera ahora en retroceso? ¿A quién se le hubiese ocurrido? Cuando la ideología de género prácticamente lo estaba dominando todo. ¿A quién se le hubiese ocurrido que en el país más poderoso de la tierra llegaría un presidente que de un plumazo la echara para atrás? ¿A quién se le hubiera ocurrido? A nadie se le hubiera. Era imposible que eso ocurriera porque se llamaban a sí mismos progresistas. ¿Quién hubiese pensado que los hombres más poderosos de la tecnología a nivel mundial todos creyesen en Dios? Es más, cualquiera diría, los más ateos deben ser ellos que solamente creen en la tecnología y en la ciencia. Pero resulta ser que los que controlan la tecnología son todos creyentes en Dios. Entonces, ¿de dónde sacaron la creatividad? ¿Quién desarrolló la innovación en ellos? El mismo espíritu que está en cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es el momento de meternos en esa dimensión del espíritu, de reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros, que somos nueva criatura, y reconocer que nos ha dado las capacidades, las habilidades, y ha preparado el tiempo para que los hijos de Dios sean manifestados. Por eso cuando nosotros leemos la carta a los romanos, habla que ¿qué espera la creación? La manifestación de los hijos de Dios. La misma creación. ¿Qué creación? La creación que vimos en Génesis, que fue sometida bajo el hombre. Esa creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Y si espera la manifestación es porque la manifestación de los hijos de Dios no se ha dado. Entonces espera que nosotros manifestemos la gloria de Dios. Entonces nosotros somos llamados a hacer eso. Nadie lo va a hacer por nosotros. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que estar claros, que nos va a guiar durante todo este año. Y es con lo que tenemos que comprometernos. Por eso es que la oración, aunque hacemos oraciones colectivas y oraciones comunitarias, la oración se convierte en la responsabilidad individual de cada cual. El leer la palabra, si antes lo establecíamos por mandato, 2 veces al año leer toda la Biblia,
Ahora el leer la palabra se convierte en mi responsabilidad personal e individual. ¿Por qué? Porque el trato del Espíritu Santo es conmigo. Y yo tengo que saber cómo es el trato del Espíritu Santo y qué es lo que quiere el Espíritu Santo de mí. Cómo me ve Dios a mí y lo que Dios espera de mí. Para poder caminar en la voluntad de Dios, no en mi voluntad. Porque eso significa que en la manifestación del Espíritu Santo, el Dios creador, implica que yo no me muevo en mi voluntad, me muevo en la voluntad de aquel que me creó. Y si yo me muevo en esa voluntad, yo tengo que buscar y conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y lo que yo estoy llamado a hacer al servicio del Señor. Sabiendo que cuando eso haga clic en mí, porque hermanos, todos nos vamos a dar cuenta. Todos los que estamos aquí nos vamos a dar cuenta cuando estamos en la voluntad de Dios y cuando no estamos en la voluntad de Dios. Y nos vamos a dar cuenta cuando estamos en la voluntad de Dios y cuando nos demos cuenta sabemos que no importa los obstáculos que se presenten por delante. Sabemos que estamos en la voluntad de Dios y que Dios se hará cargo de todas las cosas. Después vamos a analizar a lo largo del año muchos elementos que tienen que ver con el desarrollo de la creatividad y de la innovación conforme a la palabra. Y nos vamos a dar cuenta que todo vinculado a la creatividad y a la creación, a desarrollar ese don que Dios ha puesto en nosotros, tiene que ver con que seamos personas perseverantes, personas que no se amilanen ante el fracaso, personas que no se retrocedan ante los errores y ante los obstáculos. Tiene que ver con la determinación, tiene que ver precisamente con el compromiso. No es el compromiso temporal de que me comprometo hoy y mañana si las cosas se complican me descomprometo. No tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con una serie de facultades y una serie de virtudes que nosotros tienen que desarrollarse. ¿Y saben qué? Esas virtudes se van a desarrollar, pero esas virtudes ya fueron implantadas por el Espíritu Santo al crearnos de nuevo en Cristo Jesús. Ahí están las virtudes y las cualidades que necesitamos para hacerlo. Uno dirá, soy muy nervioso, no, me da miedo esto, no, me siento inseguro esto, pero no, has sido creado de nuevo. Y si has sido creado en Cristo Jesús, Él ya te dio las capacidades para lograrlo. Por eso es una fase de descubrimiento. Pedro, al final, cuando Cristo Jesús predicaba, lo negó 3 veces, ¿verdad? Uno podrá decir, fue cobarde. Se acabó Pedro. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro, le predicó a 3,000 personas. Y empezó a hablar la palabra con una fluidez. Y esos se convirtieron. Entonces no era el mismo Pedro. Pero es que las capacidades y las cualidades estaban allí. Cuando Cristo lo elige como su discípulo, lo elige porque esas capacidades estaban ahí. Necesitaba al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo hiciera manifestar todo eso en el momento necesario. Entonces sepa lo que es en el momento necesario, muchas cosas se van a manifestar a usted y usted se va a sorprender de que yo no sabía que podía hacerlo, yo no sabía que podía realizar esto, yo no sabía esto, pero se va a llegar al final, pero el Dios sí lo sabía porque Dios lo había puesto en usted. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y comprender esto es lo que nos va a permitir a nosotros enfrentar este año y enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Muchos de los cuales la mayoría de los que estamos aquí los ignoramos. Pero por eso tenemos que afirmarnos en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de quiénes somos, lo que Dios ha hecho en nosotros. Y la forma de fortalecer nuestra fe es precisamente leyendo la palabra. La palabra nos va a mostrar, porque cuando Dios presenta a los hombres y mujeres de la Biblia, no presenta a hombres y mujeres extraordinarios sin Él. Presenta hombres y mujeres comunes, con muchas debilidades, con mucha flaqueza, pero que hicieron cosas extraordinarias en Dios. Por eso nosotros no nos podemos medir como el mundo se mide. Nosotros tenemos que medirnos como Dios nos mide.
como Dios nos ha visto. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie en este momento. Aún por un tiempo persistirán todavía muchos pensamientos en nosotros y muchas situaciones que nos hagan volver atrás. Muchos dirán, o soy viejo, o estoy solo, o estoy sola, o me falta esto, o me falta lo otro, o no tengo esto, o no tengo lo otro, o no sé hablar como decía Moisés, o soy muy niño como decía Jeremías, o soy muy pobre, no tengo nada. Pero al final Pedro y Juan comprendieron lo que sí habían, lo que sí tenían. No tenían oro y no tenían plata, pero sí tenían el poder de Dios para sanar a los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces todos comprendemos al final. Al final Pablo decía que por la gracia de Dios puesta en mí, soy lo que soy. Entonces Pablo reconocía que no era por su inteligencia, ni por sus muchos estudios, ni por la familia donde venía, ni de dónde procedía, ni quiénes eran sus amigos. Era por la gracia de Dios puesta en él. Eso es lo que diferencia al cristiano del que no es cristiano. Porque eso es una expresión del amor a Dios. Y del amor de Dios a favor de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Oh, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este año, Señor. Gracias, oh Dios, porque aunque cada uno de nosotros hemos escrito, Señor, nuestras peticiones y lo que esperamos recibir de ti durante este año, sabemos que tú nos vas a dar más de lo que nosotros pedimos. Como dice tu palabra, mucho más de lo que pedimos o entendemos según el poder que habita en nosotros. Sabemos que tú nos vas a dar más, Señor. Oh Padre, danos la fuerza y la humildad necesaria, Señor, para vencer los pensamientos y las ideas, Señor, que tenemos de nosotros mismos, Señor. A veces nos menospreciamos, Dios. A veces no nos valoramos de manera adecuada, Señor. A veces nos hace falta la fe suficiente en ti y en tu palabra. A veces, Señor, limitamos lo que tú quieres hacer en nuestra vida, Señor, y el propósito que ha de cumplirse en nosotros. A veces sentimos miedo y a veces sentimos temor. A veces necesitamos, Señor, y estamos en un tiempo y a veces nos sentimos en incertidumbre. Oh Dios, pero sabemos que tú estás aquí. Sabemos que estamos aquí porque tú nos has elegido. Tú nos llamaste y nos has elegido, Señor, para que te sirvamos. Sabemos que estamos aquí, Señor, porque tú nos estás formando, tú nos estás preparando, Señor, y es el tiempo del envío, Padres. Sabemos que tú no te limitas únicamente, Padre, en estos tiempos. Tú te limitas tú te extiendes a todas las áreas de nuestra vida. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos en nuestro trabajo, te necesitamos en nuestro hogar, te necesitamos, Señor, en nuestras comunidades, te necesitamos en nuestros negocios, Señor. Oh Padre, porque tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Porque eres tú el que da el poder de hacer las riquezas, Señor. Pero eres tú el que también nos da el poder de crear cosas nuevas, Señor, para mejorar nuestra vida y las vidas de las personas que están a nuestro alrededor, Señor, para impactar al mundo, Señor, a través de un testimonio, no únicamente de tus milagros, Señor, sino del poder tuyo manifestado a través de nosotros, Dios. De reconquistar el mundo para Cristo, Señor, y que no sea solamente un eslogan, Señor, sino que sea una realidad plena en todas las áreas, Señor, que sea necesario, Padre, expresarlo de esa manera. Y reconocer, Señor, que no hay área a la cual no podamos ser enviados, las cuales no puedan ser impactadas, Señor, a través del poder que tú has puesto en los corazones de cada uno de los que estamos aquí y todos aquellos que creen en tu palabra y que creen en tu nombre. Para este tiempo nos has preparado, Señor, y nos has reservado, Señor. Oh Padre, úsanos. Úsanos, Señor, como tú quieras. Úsanos, Señor, para servirte, para glorificar tu nombre, Señor.
y para siempre en todo lo que hagamos, darte la gloria solamente a ti. Porque solamente tú te la mereces, solamente tú eres digno de recibirla, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito el nombre del Señor, gloria a Dios.